Temporada 14, gente, continuamos y Megan le cuenta a Owen lo que estuvo viviendo estos años, reencontrándose además con Nathan, el gran amor de su vida. Donde ella estaba secuestrada hace poco hubo un bombardeo y por eso ella está herida, por lo que la llevan al hospital que actualmente está siendo reparado luego de los daños que provocó el incendio. Aquí comienza un triángulo amoroso entre Meredith, Nathan y Megan, ya que resulta que Meredith termina siendo la doctora de la tipa. Megan además confiesa que tiene un hijo y que tan pronto esté recuperada planea volver a Irak a buscarlo, ya que es un niño que ella adoptó cuando sus padres murieron. Aquí presenciamos el regreso después de tanto tiempo de Teddy Altman, quien ha vuelto a darle apoyo a Owen con todo lo que está pasando con Megan, y cuando ella se entera de lo de Nathan y Meredith, no quiere que Meredith sea la doctora de Megan, pero al final Meredith y la tipa se terminan haciendo amigas, y es la misma Megan quien quiere que Meredith la opere, y al principio todo sale perfecto, pero al final Meredith no puede cerrar el abdomen, ya que le falta tejido, cosa que le enoja bastante, pero luego se le ocurre hacer un trasplante de pared abdominal, que se ha hecho pocas veces, pero ella está segura de que podría funcionar. Megan acepta al tiempo que Owen habla con Amelia, ya que ella ha estado bastante distante de su hermana, su madre que acaba de llegar y hasta de Teddy que es tipo su mejor amiga, pero la verdad es que a Amelia no le interesa caerle bien a ninguna de ellas. Y bueno, al final la cirugía de Mer sale bien, pero ahora Megan tardará un tiempecito en recuperarse, así que ahora los pongo al tanto con los demás. Comenzamos con Arizona, que queda devastada porque Eliza literalmente la abandonó, y en un bar se encuentra con una hermosa italiana a la que termina llevando a su casa. ¿Y recuerdan que Andrew vivía con ella? Bueno, pues resulta que la italiana se llama Karina y es la hermana de Andrew, con la que él siempre se la pasa discutiendo, por lo que mejor se queda en el hospital. Por otro lado tenemos a April, que termina mudándose de casa de Jackson, porque la verdad no es sano para ninguno de los dos que sigan viviendo juntos. Y en medio de todo esto, nuevos internos llegan al hospital, lo que trae consigo mucho más drama. De los nuevos solo hay un par que son importantes, pero por ahora les presento a Anteojos, digo Levi, que termina acostándose con Joe, y les advierto desde ahora que en esta temporada todos se acuestan con todos. No tan literal, pero sí. Bueno, lo que hay es que Joe se reconcilia con Alex y ambos se mudan juntos otra vez. Karina por su parte habla con Bailey, ya que ella es ginecobstetra y quiere llevar a cabo un estudio en el hospital sobre el orgasmo femenino, cosa que Bailey acepta, y gracias a esto Amelia termina descubriendo que tiene un gran tumor en la cabeza, y para resolver esto ella llama a Tom Korasik, un neurocirujano que fue su mentor y quien según ella es el indicado para ayudarla. Y cuando el tipo le evalúa, le cuenta a Amelia que su mente no ha estado sana por más de 10 años, lo que explica bastantes cosas, la verdad. Pero bueno, lo que hay es que todos quedan muy afectados por la noticia, y por supuesto están ahí para apoyar a Amelia, que por cierto decide no llamar a su madre, porque si no quiso venir para la boda no tiene por qué venir para el tumor. Y Amelia deja todo ready por si se muere y le dice a todos los mucho que los ama y bla bla bla. Pero Ted y yo sabemos que ella no se muere, pero sí pasa por una recuperación bastante dolorosa. Y mientras esto pasaba, ¿qué andaba haciendo Owen? Bueno, pues besándose con Teddy, que lo para en seco diciéndole que él ya tiene esposa y ella no tiene ninguna intención de ser la otra. 4 días después Amelia ya está recuperada y al principio no puede aceptar que después de 10 años por fin vuelve a ser la misma sin el tumor, y entonces le dice a Owen que quien se casó con él fue el tumor y no ella, por lo que lo libera para ella pensar mejor las cosas. Y en este punto al hospital llega nada más y nada menos que el mismísimo Harper Avery, quien con su mal carácter habla con Bailey y con Catherine, ya que no está contento con todo el dinero que se gastan en el hospital, por lo que termina despidiendo a Bailey, y justo antes de que Catherine pueda convencerlo, al hombre le da un infarto en el hospital y lamentablemente no pueden hacer nada por él. Pero la verdad es que nadie se pone triste porque el viejo se haya muerto. Y ahora volvamos con el triángulo protagonista, y es que Riggs se va de vacaciones, pero realmente con ayuda de Meredith se va a buscar al hijo de Megan para que puedan reencontrarse, cosa que la pone bastante contenta. Y para hacerles el cuento corto, al final Nathan termina en buenos términos con Meredith, pero se muda con Megan y su hijo a Malibu, donde los tres tienen su final feliz, luego de que, por cierto, Owen y Megan arreglaran algunas diferencias que tenían, y Owen finalmente termina con Amelia, ya que ambos se dan cuenta de que no son del todo felices. Después de esto, Meredith es nominada a un Harper Avery por la cirugía que le hizo a Megan, y se vuelve tipo una estrella de la medicina, donde Joe es su compañero en todo esto. Por otro lado, de Luca resulta que es el ex de una de las nuevas internas, y comienza otra vez una relación con ella, pero esta vez solo por sexo. Y así, gente, llegamos al capítulo 300 de la serie, en el que le hacen un curioso homenaje a George y sí, Cristina, pero no se los contaré porque no influye en nada y la verdad no hay tiempo para eso. Pero en este capítulo también es la premiación Harper Avery, y Meredith decide no ir para atender a los pacientes que les mencioné antes, y al final del día Jackson recibe el premio por ella, dando un muy bonito discurso cuando Meredith gana, cumpliendo así eso por lo que durante toda su vida había luchado. Y el capítulo termina con Cristina llamando a Mer para felicitarla por eso. Mientras tanto, Catherine habla con Jackson porque es que su abuelo Harper le acaba de dejar de regalo extra $250 millones. Y a Jackson se le ocurre patrocinar a Bailey sin que nadie lo sepa, para que anuncie un concurso de innovación quirúrgica, del cual les diré las reglas más adelante, porque ahora el hospital es hackeado y piden una suma de dinero exorbitante para devolver el
control de las máquinas. Y aquí tenemos un doble capítulo sobre esto, pero Bailey al final resuelve todo con uno de los nuevos internos. Y en medio de todo esto, Joe, que ahora es la nueva jefa de residentes, se encuentra con el abusivo de su esposo en el hospital, porque es que el tipo ha venido a pedirle el divorcio y a presentarle a su nueva víctima, a su prometida. Aquí Meredith y Alex le ayudan a firmar los papeles y después Joe manda a distraer al tipo para poder acercarse a la esposa y ofrecerle su ayuda, cosa de la que el tipo se da cuenta y luego regresa para amenazar a Joe y decirle que no se meta, cosa que la deja bien asustada. Pero más tarde ese mismo día, Paul llega al hospital ya que ha sufrido un terrible accidente de auto y al principio se piensa que fueron Alex y Joe, después que fue Jenny la prometida, pero al final resulta que verdaderamente fue un accidente y cuando el tipo despierta, ambas chicas se arman de valor y deciden que van a denunciarlo con la policía, pero esto provoca que le dé un ataque de ira y prácticamente termina matándose él mismo por pendejo, ya que termina con muerte cerebral y Joe, que es legalmente todavía su esposa, decide obvio desconectarlo y donar sus órganos para que al menos sirva para algo. Y mientras todo eso pasaba, April atiende a una mujer que está a punto de dar a luz, que resulta ser nada más y nada menos que la esposa de Matthew, el tipo con el que ella se iba a casar hace como 3 temporadas. Lo que hay es que la mujer da luz y posterior a esto termina muriendo, lo que deja bien mal a April y especialmente a Matthew, que ahora tiene que criar solo a una niña. Ben, con todo lo que ha pasado últimamente y después del incendio en el hospital, decide cambiarse al departamento de bomberos de Seattle, decisión que no le agrada mucho a Miranda, que un día camino al hospital casi le da un infarto y ve pasar toda su vida por delante, por lo que termina aceptando la decisión de Ben y se toma unas vacaciones del hospital mientras se recupera. A todo esto, Arizona recibe una llamada de Callie y es que Sofía ha decidido que quiere volver a Seattle, por lo que ella se trae a vivir a la niña consigo y termina brevemente lo que sea que tenía con Karina. Y ahora sí les cuento sobre el concurso que Jackson patrocina en secreto, y es que se van a financiar con $100,000 25 propuestas de proyectos innovadores de distintas áreas, de las cuales 5 van a recibir $1 millón y la mejor propuesta va a recibir 5. April forma parte del jurado y obviamente todos tienen muy buenas propuestas que son elegidas, menos una que presentan Alex y Amelia. Ahora con su propuesta aceptada, a Meredith le hace falta una patente para poder llevarla a cabo, por lo que se comunica con la persona a la que le pertenece, que termina siendo una tipa llamada Mary Cerone, que era súper amiga de Ellis cuando Meredith era pequeña, y como Mer le tiene confianza, le cuenta todo acerca del procedimiento en el que está trabajando, pero al final del día, Mary le dice a Mer que lo va a pensar un poco, pero justo cuando se marcha, Richard le cuenta a Meredith que Mary realmente odiaba a Ellis Grey, por lo que Meredith se da cuenta de que acaba de meter la pata contándole todo, y al día siguiente se reúne otra vez con Mary, quien le cuenta que sí es cierto y que resulta que Ellis le robó el crédito en el conocido método Grey, por lo que ella también merecía ganar el Harper Avery, que Ellis se llevó solita, por lo que si quiere la patente, ella tendrá que decir públicamente que el método Grey es verdaderamente el método Grey Cerone, cosa que al final Meredith no acepta, y la mujer literalmente le dice en su cara que entonces le va a robar el procedimiento, pero obvio eso se toma su tiempo y Joe al final descubre que pueden llevar a cabo el proyecto usando otro polímero. Mientras esto pasaba, tenemos el primer crossover con Station 19, que es el spin-off de la serie basado en el cuerpo de bomberos, del cual ahora Ben Warren forma parte. Y no pasa nada verdaderamente importante, pero conocemos a esta llamada Andy Herrera, que sí es amiga de Meredith, y déjenme en los comentarios si quieren un resumen de esta serie. Por otro lado tenemos a Maggie, que comienza a salir con este tipo llamado Clive, pero esto no dura mucho porque al final resulta que el tipo tenía esposa. Jackson está ahí para consolarla y ambos finalmente dan el siguiente paso, cosa que es descubierta por Richard y Catherine, que quedan bastante sorprendidos y sus caras son todo un poema. April por su parte la anda pasando bastante mal, ya que ha comenzado a perder su fe y está pasando por una crisis. Jackson al darse cuenta de esto le pregunta qué le pasa, pero ella solo termina besándolo, aunque él esta vez ya no le corresponde. Al final ella mejora cuando atiende a un paciente rabino, que en una escena que es de las mejores de la temporada, le da una lección que la deja reflexionando sobre sus recientes luchas internas, por lo que se reconcilia con Dios y con todos, y sin saber lo de Maggie y Jackson, le termina confesando a esta que besó recientemente a Jackson, por lo que Maggie obviamente se enoja con el tipo, pero al final lo perdona y se reconcilian. En medio de todo esto, Joe aplica becas para hacer una muy buena especialidad, lo que preocupa a Alex, que piensa que ella quiere abandonarlo como hizo Izzy, pero Joe le confiesa lo mucho que lo ama y termina proponiéndole matrimonio para que se vayan juntos, cosa que él, claro, pues acepta. Amelia y Owen terminan acostándose y después de que Owen se desahogara con Amelia, ella le dice que vaya a buscar a Teddy y le confiesa lo que siente, cosa que el tipo hace y arranca para Alemania a buscarla, donde le cuenta todo y le dice que ahora sí, por primera vez, nada se interpone entre ambos. Pero cuando el muy bruto le confiesa las circunstancias en que Amelia le dijo que la buscara, ella se enoja y muchísimo le dice que se vaya a la mierda, ya que no quiere ser el plato de segunda mesa de nadie. Arizona esta temporada, la verdad es que no tiene un arco argumental muy grande, pero con Karina como que va y viene y con Sofía se le complica todo, porque la niña ahora quiere volver a Nueva York y Arizona no sabe qué hacer al respecto. De vuelta con Meredith en uno de los capítulos, ella conoce a este cirujano de trasplantes llamado Nick Marsh, a quien recientemente le hicieron un trasplante de riñón y Meredith
es quien lo atiende, haciéndose full pana del tipo, diciendo al final que él le hizo sentir algo que desde Derek no sentía. Pero por el momento, olvídense de él, que regresa como en la temporada 18. ¿Y se acuerdan de la interna amante de DeLuca? Bueno, pues a Sam Bell lo llegan a buscarla de aduanas, porque resulta que ella no está del todo legal en el país. Por suerte, todos le ayudan a que no la deporten, y Meredith termina mandándola con Cristina a Suiza, dejando al pobre DeLuca con el corazón roto. Y ahora sí llegamos a la recta final, y es que Jackson deshace un convenio que había hecho su abuelo con unas mujeres, que al final Catherine confiesa era un acuerdo para que ninguna de esas mujeres hablara sobre el hostigamiento sexual que hacía Harper Avery. Pero ahora que esas mujeres pueden contarlo, los Avery están a punto de irse al carajo. Y aquí Meredith también se entera de que Mary Cerrone fue una de esas mujeres, y que por eso Ellis tuvo que quitarle el crédito, ya que de lo contrario no hubiera ganado de Harper Avery. Cuando todo esto explota, Meredith regresa a sus premios y los de su madre, y el famoso concurso de innovación quirúrgica queda cancelado, cuando se descubre que Jackson es quien lo patrocinaba. Como solución a este desastre, a Meredith y a Jackson se les ocurre cerrar la fundación Harper Avery y abrir una nueva llamada Fundación Catherine Fox en honor a todas las mujeres que fueron víctimas. Meredith también dice públicamente que el método Grey es ahora el método Grey Cerrone, por lo que Mary le agradece, pero Meredith solo menciona que ella dijo todo lo que tenía que decir. Por otra parte, Owen decide adoptar a un niño, cuya madre es esta chica de tan solo 15 años que Amelia termina cogiendo también en su casa, ya que la niña sufre de adicciones, y Amelia medio como que se identifica. ¿Y se acuerdan de Olivia, la enfermera con sífilis de la temporada 2? Bueno, pues regresó con su hijo al hospital enfermo, y la verdad lo único que aporta es contarle a Joe lo mala persona que era Alex en aquel entonces. Pero a estos dos nada los separa, y en un capítulo vemos cómo se van a buscar a la madre de Alex, que ya no sufre de esquizofrenia y hace las paces con su hijo, pero al final les dice que no puede ir a la boda. Y además tenemos una trama bastante X, con un interno que fue despedido de manera injusta, que al final hace un trato legal con Bailey para volver al hospital en periodo de prueba. Y señores, lamentablemente, Arizona presenta su renuncia con Bailey, ya que ha hablado con Callie y ha decidido irse con Sofía a Nueva York. Y justo aparece otra vez Nicole Herman, quien viene para proponerle a Arizona abrir juntas una clínica exclusivamente para mujeres, cosa que ella acepta hacer en Nueva York. ¿Y recuerdan a Matthew Taylor? Bueno, pues él regresó otra vez con su bebé porque al parecer estaba enfermo, y tiempo después llega al hospital casi muerto porque tuvo un accidente automovilístico, y aquí se descubre que April también estaba con él, por lo que también llega al hospital muy herida y prácticamente muerta, lo que afecta muchísimo a todos, que le piden a Dios por ella, y April volvió a la vida, revelándose aquí que ella había comenzado una relación con Matthew, luego de que la esposa de este muriera. Y un tiempo después de esto llega el gran día de Alex y Joe, y April, que ahora ha renunciado al hospital, es quien organiza la boda, que sale mal desde el principio porque los invitados llegan a una boda equivocada, en la que la madre de la novia termina desmayándose, por lo que Bailey se va al hospital a atenderla. Joe recibe la noticia de que ha sido aceptada en una muy buena clínica para la especialidad, aunque Meredith no quiere que se vayan, así que le propone a Joe un puesto en cirugía general. Y antes de la ceremonia, Alex y Joe se escapan para tener una última aventura, quedando ambos encerrados en un cobertizo. Mientras tanto, al hospital llega la sorpresa Teddy, quien le pide a Bailey un puesto de trabajo, y esto le cae como anillo al dedo a Bailey, que dice está cansada de administrar tanto, y le propone a Teddy ser jefa interina por un tiempo. La boda termina siendo un desastre cuando los novios no aparecen, y a la organizadora del evento le da un shock anafiláctico, por lo que todos rápidamente la atienden, mientras que Meredith consuela a DeLuca, que aún no supera lo de Sam y termina besando a Meredith. Pero en ese momento ambos encuentran a Joe y Alex encerrados, los ayudan a salir, y ya luego todo el mundo se marcha porque obvio no va a haber boda. Pero a último minuto Matthew le propone matrimonio a April, y Jackson y Arizona, que aún estaban por ahí, terminan siendo sus testigos, al mismo tiempo que Maggie ordena a Meredith en línea para que ella pueda casar a Alex y a Joe. Y con esta escena bien romántica, con Arizona recibiendo un mensaje de Callie diciendo que está ansiosa por verla, y con Teddy revelando que está embarazada, es como termina esta buenísima temporada. Deja tu like si quieres ver la 15, y sin más que decirles, yo me despido.